tardes a todas, a todos. Aprovecho la oportunidad que me dio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de contribuir con lo que en el medio indígena se llama un tequio por la CENTE y por los maestros democráticos de la misma. Análisis y perspectivas sobre la reforma educativa, séptimo foro, región centro. La primera parte, como todos y todas sabemos, se realizó el 21 de junio pasado en el Centro de Negocios de la Ciudad de México, y esta es la segunda parte de este foro. Se presenta la relatoría que busca recoger algunos de los principales resultados del foro, análisis y perspectivas de la reforma educativa región centro, que incluye Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, realizado el 21 de junio y el 29 de junio del presente año en la Ciudad de México. Las ponencias presentadas contienen planteamientos y análisis sumamente valiosos para comprender el reto que entraña la presunta reforma educativa impuesta por el gobierno actual, y contienen también propuestas concretas de innovaciones y proyectos, por lo que este esfuerzo del Magisterio Democrático permite avanzar hacia una auténtica reforma educativa. Esta relatoría es presentada por su servidora y el ingeniero Manuel Pérez Rocha. En su elaboración participaron también el maestro Pedro Hernández de la sección novena, y se incorporó el magnífico trabajo de la maestra María de Lourdes Fernández de Lara Rodríguez de la sección 23, y quien fungió como moderadora de la mesa 1, del profesor Alberto del Canto Hernández de la sección 36, relator de esa misma mesa, del profesor Juan Carlos Herrera García, moderador de la sección 11, moderador de la mesa 2, y de la profesora Lilia Abarca de la sección 10, relatora de esta mesa. Asimismo participaron en la mesa 3 la maestra Josefina Martínez Guerrero de la sección 19 de Morelos, la maestra Fabiola Bernal Angoa de la sección 31 de Tlaxcala, y el maestro Pedro Flores Senil de la sección 9, y Armando Aspeitia Díaz de la sección 15 del estado de Hidalgo. La apertura del foro, en el marco del compromiso establecido por la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el 21 de junio se realizó el séptimo foro región centro en las instalaciones del Centro de Negocios en la Ciudad de México. El foro inició a las 9 horas con los actos protocolarios de honores a la bandera y canto del himno nacional, con la participación de la banda de guerra y escolta de la Escuela Primaria Centauro del Norte. Enseguida se desarrolló el acto cultural con la participación del grupo de danza y música Tonali, Ámbar, Enrique Cisneros de Cleta, y los estudiantes Lupita Villa y Magalia Arista de la Escuela Primaria María Asas Vargas. En el inicio del foro estuvieron presentes Ángel Isaac Ochoa Pérez, delegado de la Secretaría de Gobernación, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, presidente nacional de Morena, Martín Esparza, secretario general del ESME, Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del ESTUNAM, Héctor de la Cueva, coordinador general de SILAS, Rigoberto Nieto López, presidente de la Comisión de Educación en la primera y tercera legislaturas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la sección 18 del CENTE, Francisco Bravo Herrera, secretario general de la sección 9 del Distrito Federal. Asimismo, durante la jornada del foro estuvieron presentes representantes y asistentes de la región centro, secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, 15 de Hidalgo, sección 19 de Morelos, sección 23 de Puebla, 31 de Tlaxcala, 36 del Valle de México, así como representantes de las secciones 7 de Chiapas, 14 de Guerrero, 18, ¿verdad?, de Michoacán,
22 de Oaxaca, 26 de San Luis Potosí. También participaron representantes de sindicatos de educación media, superior y superior, como Estunam, Situam, Sutiems, y de organizaciones sociales y sindicales. Padres de familia, estudiantes de todos los niveles académicos de la UNAM, UPN, Escuela Normal Superior, IPN, UACM, comunicadores y ciudadanos. En total, en el foro participaron más de 1.403 personas interesadas en los retos que representa la reforma. A pesar de haber confirmado su participación en este foro, Gilberto Guevara Niebla, de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no se presentó. En suma, los trabajos del foro se integraron con 11 intervenciones de carácter oficial de diputados y representantes sindicales, sociales, madres, estudiantes, 2 conferencias magistrales, 105 ponencias de colectivos pedagógicos, organizaciones, secciones, instituciones e individuales, para sumar un total de 128 intervenciones y ponencias. Asimismo, se colocaron exposiciones fotográficas, periódicos, murales y de trabajos desarrollados por estudiantes y maestros. La moderación estuvo a cargo del profesor Pedro Hernández Morales, secretario de organización de la sección 9 de la CENTE. La relatoría quedó bajo la responsabilidad del ingeniero Manuel Pérez Rocha y la maestra Magdalena Gómez, así como de los relatores de cada una de las 4 mesas. Después de las intervenciones centrales de 11 representantes, el doctor Hugo Aboites Aguilar, investigador de la UAM Xochimilco, dictó la conferencia Confrontación o Diálogo en la Reforma de la Educación 2012-2013. Enseguida se instalaron 4 mesas para desahogar las 105 ponencias registradas. Las mesas 1, 2 y 3 culminaron la presentación de las ponencias. Por el alto número de ponencias en la mesa 4, los asistentes al foro acordaron avanzar en el programa y desarrollar una segunda fase del foro el 29 de julio en la sede nacional de la CENTE. En plenaria vespertina, el escritor Paco Ignacio Taibo II dio una charla sobre historia y educación. Finalmente, el ingeniero Manuel Pérez Rocha y la maestra Magdalena Gómez dieron lectura a una relatoría preliminar con algunas conclusiones del foro. El 29 de junio, en la sede nacional de la CENTE, se dio continuidad a la mesa 4 y se abordaron las ponencias pendientes. Asimismo, se dio lectura a la presente relatoría. A continuación, se presentan los pronunciamientos, las consideraciones sobre la llamada reforma educativa, las conclusiones y las demandas que más resaltaron en las 4 mesas. Dado el valor que representan, se anexan a esta relatoría general las relatorías de cada una de las 4 mesas. Pronunciamientos. Por una auténtica reforma educativa que garantice que se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos. Porque la educación contribuye al desarrollo de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución. Por una reforma educativa que garantice la participación de maestros, padres de familia y madres de familia y estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Por la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios problemas educativos acordes con sus contextos regionales, sociales, económicos y culturales. Por una educación pública, laica y gratuita, garantizada por el financiamiento íntegro y suficiente del Estado. Consideraciones sobre la supuesta reforma educativa. Los recientes cambios a la Constitución en materia supuestamente educativa se han realizado de manera autoritaria y antidemocrática, y lo mismo ocurre con los siguientes pasos que están dando para emitir las llamadas leyes secundarias. Las supuestas reformas educativas han sido impuestas por los intereses del gran capital nacional e internacional a través de organismos como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicanos Primero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el PIB y la OCDE. La educación pública enfrenta la ofensiva de la gran burguesía
a través de las organizaciones patronales empresariales, el alto clero político, las organizaciones reaccionarias fascistas y el Estado mexicano, que se proponen la privatización total, argumentando una crisis de la educación, haciendo responsable de ella a los maestros y todos los trabajadores de la educación. La reforma educativa tiene una correlación estrecha con la reforma laboral promulgada el 30 de noviembre de 2012. La Ley Federal del Trabajo es una reforma agresiva a todas luces contra los trabajadores, dando una mayor protección a los intereses de las empresas. Uno de los planteamientos centrales de la reforma laboral es la flexibilización del trabajo, la terciarización laboral, generando inestabilidad en el empleo y subempleo, contratismo, cancelación de derechos, despidos masivos, contrataciones efímeras y en precarias condiciones, reducción de salarios, ampliación de la jornada de trabajo, recorte de vacaciones y eliminación de la seguridad social, eliminación de los sindicatos. Los dirigentes pro-patronales del CENTE solo han sembrado la confusión, duda, temor e incertidumbre en los trabajadores de la educación, demostrando sus dotes histriónicas y haciendo uso de la más vil demagogia. Pretenden erigirse en sus defensores cuando ha sido el charlismo sindical quien ha entregado la educación y sacrificado los derechos de los trabajadores. Porque es preciso recordar que ellos han sido los autores, impulsores y defensores de la Alianza por la Calidad de la Educación, pacto político entre el charlismo sindical y el Estado mexicano, que limitaron y transformaron de facto las relaciones laborales del magisterio y han puesto en peligro la educación pública y su gratuidad. En octubre de 2010, la Secretaría de Educación Pública y la OCDE establecieron un acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas. El propósito del acuerdo fue determinar no solo qué cambios de política deben considerarse en México, sino también cómo diseñar e implementar reformas de política con eficacia, partiendo de las iniciativas en marcha, así como de las condiciones, restricciones y oportunidades locales. Uno de los componentes de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados de estas evaluaciones con los incentivos para lograr procesos de mejora. Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre políticas de evaluación e incentivos para docentes en México, conformado por expertos internacionales. El Estado mexicano reformó los artículos 373 constitucionales para legalizar la Alianza para la Calidad de la Educación, avanzar en la privatización de la educación, eliminar los derechos laborales, económicos y profesionales de los trabajadores de la educación y concretar la atomización del CENTE como una organización nacional. Esta mirada neoliberal de la educación se concreta en la imposición del enfoque de la educación con base en competencias, las evaluaciones estandarizadas, examen para el ingreso al servicio, la evaluación universal, los exámenes de enlace y PISA, así como con los cambios en carrera magisterial, generando inestabilidad en el empleo y el aumento del personal contratado en situaciones de escasa seguridad laboral y social. La medición estandarizada, mal llamada evaluación, tiene su origen en 1990 y se crea para medir